también de Canelones, viene de un lugar que se llama Cerro Mosquitos. ¿Qué dicen ustedes? De Cerro Mosquitos viene Cecilia Benner Ragazzo. Cecilia nos va a estar hablando de la batalla del Paso Fray Marcos, una batalla, un país, dos formas de vida. Buenos días, muchas gracias por darme esta oportunidad de estar acá en esta prestigiosa jornada. Vamos a estar hablando, como ya lo presentaron, de la batalla del Paso Fray Marcos, una batalla, un país, dos formas de vida. El presente trabajo es parte de una investigación que se realiza en el marco de los 120 años de la batalla del Paso Fray Marcos, batalla acontecida un 31 de enero de 1904. El pasado 31 de enero, el grupo Orígenes, del cual formo parte, hizo una muestra histórica en el Centro Cívico del Pueblo Bolívar, donde se trae en esa muestra material recuperado en el campo de batalla. Esta muestra cuenta con el apoyo del municipio de Tala, lugar donde pertenece el pueblo Bolívar, y la División Patrimonio de la Intendencia Municipal de Canelones. Es un tema que lo abordamos de forma integral, donde tenemos en cuenta, si bien los objetos, pero que también nos fundamentamos en lo que es los documentos, los trabajos de grandes historiadores, y que también le damos la participación a la población local, que con sus relatos nos hizo muchos aportes. Hoy, en esta oportunidad, sin despegarnos completamente de lo político-militar, vamos a darle otra mirada, vamos a darle una mirada más en el territorio, en el factor humano de nuestra campaña, donde vamos a ver dos formas de vida y costumbres que a nuestro entender tuvieron incidencia. El país estaba atravesando una guerra civil. Se iban a enfrentar orientales contra orientales. Era una sola patria, pero eran dos formas de vida en las que se iban a enfrentar en ese momento. Se iba a enfrentar el hombre del norte, ese avesado jinete que venía siguiendo al general Aparicio Saravia, y las fuerzas, o sea, la división de Canelones, que iba a tener gran importancia ahí, ese hombre del sur, que estaba formado en su mayoría por sus soldados eran los humildes chacareros, ¿no? Esos hombres acostumbrados a trajinar con mansos bueyes, o sea, una costumbre totalmente distinta a ese hombre que venía del norte. Para entrar un poco en contexto, tenemos que entender que esta batalla corresponde a la Revolución de 1904, enfrentamiento que se da entre el ejército gubernamental, que estaba bajo el mando del presidente de la República, don José Valle Ordóñez, y las fuerzas revolucionarias del general Aparicio Saravia. La división Canelones, como yo antes les decía, que era la división del ejército, se encontraba emplazada en el departamento de Canelones, en un lugar, en un poblado, o sea, la margen derecha del río Santa Lucía, departamento de Canelones, un poblado que en aquel entonces se le decía Fray Marcos, pueblo Fray Marcos, por encontrarse en un paso del río Santa Lucía que llevaba ese nombre, pero que la denominación catastral ya tenía como pueblo Bolívar, nombre con el que se le conoce hasta hoy en día. La división de Canelones, para entrar un poco en contexto, que esa división que estaba formada, como yo les decía, por los soldados del ejército, ¿no? Estaba bajo el mando del general Melitón Muñoz, un hombre de Canelones, un general sí de carrera, pero un hombre que en lo militar no tenía gran experiencia. Era un hombre que sí tenía apoyo político dentro del partido y que había llegado a general de la división de Canelones más bien por una decisión política y no tan militar. El gobierno en ese caso sí tenía hombres que estaban que tenían muchas credenciales militares para haber ocupado quizás ese puesto, pero bueno, no fueron tomados en cuenta. El ejército revolucionario, como ustedes saben, o sea, esa gente que venía del norte, esa gente que venía
como antes lo decíamos, acostumbrada a trajinar con ganado cerril, con un ganado que se enfrentaba día a día, o sea, enfrentaba su propia integridad, trabajando con este ganado, con tropillas de potros salvajes, y todo eso eran personas que tenían incorporada, muy incorporada, la presencia del caballo, por ejemplo, que venía, o sea, era un ejército de caballo, con un muy buen manejo además de las armas blancas, como lo era el cuchillo. O sea que ese gaucho del norte tenía una forma de vida totalmente diferente a ese hombre del sur. La gente del sur, como le decimos, la división Canelones, antes yo le decía, eran hombres que estaban muy a trajinar con guanzos bueyes, con una vida totalmente distinta, que estaban en el ejército, habían llegado por un sueldo de soldado, o quizás porque había pasado la leva, les había levantado, pero no estaban ahí por su propia voluntad, como si no estaban los hombres que seguían al general Saravia. El 31 de enero, llegamos a la madrugada del 31 de enero, donde se da un combate, donde se da un ataque muy rápido de las fuerzas saravistas, que sorpresivo, es un ataque envolvente, que en menos de 35 o 40 minutos arrollan por completo a la división Canelones, que como antes les decía, estaba emplazada a la margen derecha del río Santa Lucía, los que emprenden una retirada, pero tan desprolija que, bueno, se podría llamar que fue casi una disparada, donde los revolucionarios le toman un importante botín de guerra. No olvidemos que en ese momento le toman 2 cañones Canet, 2 ametralladoras Colt, un parque de carretas con armamento, con municiones sumamente importantes, y, o sea, el ejército gubernamental deja en su campo de batalla tras esta disparada. Tenemos que entender a la batalla del Paso Fray Marcos, tenemos que entenderla más allá de un triunfo saravista importante, sí, pero tenemos que entenderla como una batalla de gran connotación en lo político. Más capaz que en lo político que en lo militar, porque, a ver, se derrota a un general del ejército gubernamental, un general que tenía apoyo político dentro del partido, y además se derrota ahí. Era como esa última carta que tenía el gobierno después de aquella gambeteada que le pega a Saravia en el norte, a Justino Muniz, y que lo despista y que hace que el ejército saravista llegue al sur casi sin ser percibido. La división Canelones era casi la última carta que se tenía. Entonces, es derrotado en la margen derecha del río Santa Lucía. Estamos hablando que se derrota a muy pocas leguas de Montevideo. O sea, entonces en Montevideo, cuando estas noticias empiezan a llegar en la tardecita noche, en la madrugada, en Montevideo se genera un caos total. Como se pueden ver ahí en las imágenes, se cavan trincheras para proteger la casa de gobierno, se crían guardias especiales, o sea, se veía entrar a Saravia en cualquier momento a la capital. Bueno, esto, como sabemos, no es así. Saravia no considera que es el momento oportuno de atacar Montevideo, y sigue su marcha por la margen derecha del río Santa Lucía, busca un paso de San Ramón a Guasarrío y se retira rumbo a Florida, y después, bueno, dirección norte, donde van a venir otras batallas. Lo que tratamos de hacer con este trabajo, como yo les decía, es con esta mirada más bien, ¿no? Que es parte de ese trabajo inicial que fue la muestra histórica, con ese material que yo antes les comentaba, recuperado en el territorio de batalla. Este trabajo se aborda desde el mayor de los respetos y en ningún momento pretende ser un juicio de valor. No estamos diciendo entre coraje o cobardía, no estamos diciendo que los hombres del norte eran más valientes, no, nada que ver, ni que los hombres del sur eran cobardes. Lo que entendemos es que dónde y cómo se desarrollaron las actividades humanas fue un factor de incidencia
en el momento de tomar decisiones y en el accionar de los bandos. Es simplemente eso. Muchas gracias. Muchas gracias.